¿Crees que tu hijo o hija es líder? Esto debes identificar y considerar. Sabemos que el día de hoy la cultura está implicando muchos retos, pero entre los retos está creando muchos problemas en la sociedad. Una de estas es cuando nuestros hijos son líderes. El día de hoy hablaremos un poco sobre cómo encauzar ese liderazgo, ya sea niño o niña, ver cómo podemos apoyarlos y lograr una maduración de manera positiva. Iniciamos. Hablaremos como si fuera una niña, sin embargo, esto aplica para ambos. Si observas que tu hija tiene habilidades para que los niños la sigan y ellos hagan lo que quiere, es muy importante analizar estos principios y herramientas que a continuación se presentan. Desde temprana edad se observan en ocasiones niños que tienen facilidad para que cuando están jugando, como desde los 3 o 4 años, dicen a qué jugar, cómo jugarlo y hasta quién juega y quién no. En este momento vemos como una niña jala al niño para jugar arriba en la cama, algo que realmente pudiera ser peligroso. Así como también vemos una niña que le está pidiendo al niño que juegue a ponerse los libros en la cabeza. En este momento, como padres, podríamos sentirnos orgullosos y nos da gusto ver el potencial que tiene nuestra hija, pero el problema es que conforme empiezan a crecer, si no ponemos más atención y observamos realmente cómo está actuando, podría esto, en lugar de ser bueno, malo para su desarrollo. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría ser esto malo para su desarrollo? Pues es fácil. Si tú tienes una hija líder, segura de sí misma y tiene habilidades para guiar a los demás, ella va a querer que se haga lo que dice. Es el problema, que es lo que ella quiere que hagan, cuando ella quieran y con quien quieran. Si su naturaleza es de mando, no dejará tan fácil que alguien más le diga qué hacer. Y la forma en que trata a los demás, incluso a los débiles, no siempre será de su agrado. Y esto impactará a largo plazo en ella. Es decir, llegará un momento en que los demás se den cuenta que está tratando mal a alguien o simplemente se cansan de hacer siempre lo que ella dice. Y entonces o no jugarán con ella o se alejarán de ella. Tu hija irá creciendo y conforme esto pase, sus actitudes y comportamientos la podrán llevar a desarrollar otras habilidades o dejar algunas cosas que ella era capaz de hacer. Cerca de los 10 años es cuando empieza a entrar en la adolescencia, pero sobre todo inicia con un proceso de maduración cerebral en el que su instinto de supervivencia se une a la capacidad de razonamiento. Entonces, por sus compañeros ya no será tan aceptada, tan querida, cotizada y seguida por los demás. Esto creará un shock, porque simplemente en su registro de vida esto no era posible. Antes todo funcionaba y lo que era mejor le hacía sentir bien, y hoy empieza a ser lo contrario. Corregir esas actitudes y conductas en la adolescencia empieza a ser un camino complicado, lleno de obstáculos, de emociones, por lo que sería más fácil a temprana edad crear un buen hábito que corregir un mal hábito en la preadolescencia. Entonces te preguntarás, ¿cómo puedo ayudar a mi hija? Cuando de chiquita empieza a mandar su ego y satisfacción se alimentan en el entorno social, esa aceptación, seguimiento, respeto y respuesta se convierte en su seguridad e impulso, lo que muchas veces puede provocar que incluso si ella se burla de alguien, hace un chiste o carrilla y los demás se ríen, ella recibe esa misma sensación de satisfacción y gratificación, lo que provoca un seguimiento de sus conductas en el medio social y dejará de pensar en el otro. Entonces lo social se convierte en un estímulo continuo. ¿Pero qué pasa a los 8 años? Se voltea. Deja de recibir un estímulo positivo social, pues ahora ya no la siguen, todo lo contrario, la rechazan. Ya no le hacen caso, todo lo contrario, la ignoran. Todo esto empieza a ser conflictivo en esa edad. ¿Qué tenemos que hacer entonces?
Primero, identificar la diferencia entre un líder positivo o un líder negativo. Un líder positivo es esencial en cualquier sistema, que proporciona motivación, inspiración y guía hacia el crecimiento del equipo. Un líder negativo perjudica a la organización, crea conflictos, frustración y división entre los integrantes. Por lo tanto, una vez que identifiquemos la diferencia entre ambos, tenemos que observar el desarrollo emocional de nuestros hijos, considerando que debemos potenciar este liderazgo de manera positiva. Enfocarnos y observar sus habilidades sociales. En el contexto en que se encuentra, no importa la edad, hay que identificar cómo se relaciona, cómo habla, cómo manda, cómo coordina y sobre todo sus actitudes hacia los demás. Hay que estimular acciones asertivas que ayuden no solo a él o a ella en su relación con los otros, sino también que ayude a que las otras personas se sientan bien, respetadas y acompañadas cuando estén con tu hijo. En lugar de alabar, reírte o festejarle cuando no deja jugar a los demás o los manda, liderea, observa esto y de chiquita enséñala a ceder, a compartir, a pensar en el otro, a respetar y cuidar a los demás. Inculca la empatía e individualidad de los demás. Puedes hacer, por ejemplo, una visita en espacios donde los demás no tengan lo que ella tiene, por ejemplo, hospitales, niños de la calle, o que vea películas que le ayuden a ver que ella es afortunada y que no todos tienen lo que ella tan fácil obtiene, desde el don de liderazgo como los juguetes, viajes, dulces, etc. Para acompañar y guiar a tu hijo en su crecimiento, número 1, respeta sus sentimientos. En ocasiones se sentirá frustrada cuando alguien no haga lo que ella quiere. Es importante identificar y validar esa emoción. Permite racionalizar sus ideas, escucha cómo se siente y dale la oportunidad de que dé su propio discurso, que comparta su sentir y qué es aquello que le está haciendo reaccionar de esa manera. Impulsa su creatividad. Busca la manera de que pueda encontrar soluciones que no impacten de manera negativa a los demás y, sin embargo, sean decisiones que a largo plazo busquen estimular acciones resolutivas, que no solamente sea pensando en ella, sino también pensando en los demás. Para identificar cómo vamos en este proceso, tenemos que observar si el liderazgo está o no encauzado positivamente. Aquellos factores importantes que nos van a dar esta pauta es que nos demuestra, 1, sabe lo que tiene que hacer. 2, muestra alto grado de responsabilidad. 3, actúa interesado. 4, es compartido. 5, desarrolla gran fuerza de voluntad. 6, sensible a las necesidades de los demás. Atendiendo a estos puntos estratégicos y observando estas conductas, actitudes, comportamientos y, sobre todo, encauzando positivamente a nuestro hijo o hija, lograremos el día de mañana un liderazgo positivo. Muchas gracias.